Hoy vas a conocer Friol. Friol es una parroquia, villa y ayuntamiento de la provincia de Lugo. Tiene una superficie de 295 kilómetros cuadrados y unos 3.616 habitantes. Para llegar a Friol por carretera, desde Lugo por la LU 232, desde A Coruña por la A6, salida Parga y LUP 2101 y desde Santiago de Compostela por la A54 hasta Arzúa, donde se toma la AC 234 hasta As Corredoiras y luego recto por la AC 934. Su fiesta más importante es durante el mes de marzo, la Feria del Queso de Friol y el pan de Ousá. La recomiendo, todo artesanal y riquísimo. En cuanto a su historia, fue un importante enclave ya desde muy antiguo, y de ello dan buena cuenta restos megalíticos y castreños de los cuales tenemos una interesante recreación cerca del núcleo urbano y junto a la preciosa área recreativa del río Narla. Esta recreación se encuentra en el Castro Friulio, donde se celebra otra importante fiesta de Friol en el mes de mayo, la recreación de un campamento romano y un poblado castreño, donde participan asociaciones venidas de toda España. Hay una buena oferta de actividades, con exhibición de oficios, luchas, gastronomía, música y hasta descenso en balsa por el río. Pero el gran punto de interés de este pueblo es el Museo Fortaleza de San Paio de Narla. También llamada Torre de Xiá, las primeras referencias documentadas datan del siglo XIV, pero podría ser del siglo XIII o incluso XII. Después de las revueltas irmandiñas, en el siglo XVI, Vasco de Seixas la manda reconstruir, y desde 1939 es propiedad de la Diputación de Lugo y el acceso es gratuito. La construcción consta de 3 cuerpos y una capilla separada, con estilos de diferentes épocas que abarcarían desde el siglo XVI hasta el XIX, reutilizando materiales de la época medieval. Antes de entrar a la fortaleza, al final de la rampa de acceso, está la capilla del siglo XVIII
con un retablo del siglo XIX y varias imágenes, entre las que destaca la de San Pelayo, un antiguo confesionario, un órgano litúrgico y reclinatorios. Empezando por la recepción, donde a través de códigos QR puedes descargar una guía en varios idiomas, accedemos al patio de la planta baja, donde encontramos una muestra de oficios tradicionales relacionados con la agricultura, ganadería, zoqueiros o cestería. Y en el patio exterior una exposición sobre la viruela y el papel que jugó Galicia en su vacuna. Siguiendo a las cuadras, también en la planta baja, nos encontramos con una silla de mano y una litera, además de una colección de espuelas y sillas de montar a caballo españolas y sudamericanas. Y al lado, la bodega, con objetos relacionados con el mundo del vino. Si subimos a la primera planta podemos ver varios elementos típicos de una cocina gallega: un horno de piedra, una lareira, hogar, diferentes tipos de bancos, un servicio y otros muebles para la loza.
y al lado una gran sala con chimenea, parlatorios con bancos de piedra, armarios y relojes de pie antiguos, entre otros objetos. Desde aquí podemos acceder a un dormitorio del siglo XIX con un calentador de cama y un sillón Don Pedro. En el pasillo se encuentra una colección de objetos de iluminación y morteros. Y desde aquí podemos acceder al escritorio con objetos de escritura como tinteros y una colección de bastones. Y a otro dormitorio con cuna, lavabo y otros objetos interesantes. Y ya pasamos al primer nivel de la torre, donde podemos contemplar una colección de armas blancas donde destacan, entre otros, los machetes filipinos y cubanos, dagas, sables y un guante medieval de cota de malla, además de una armadura filipina de tipo moro. En el segundo piso de la torre hay una colección de armas de fuego, cuernos y polvoreras de caza. Y en el tercer piso otro dormitorio con chimenea y otra armadura. Por aquí se accede a la parte más alta de la torre, desde donde contemplar el precioso paisaje de estas tierras luguesas. Venir a Friol es un auténtico viaje al pasado, a la Galicia más auténtica que no puedes dejar de experimentar. Hasta la próxima.